Hola, hoy día voy a hacer un video en el que voy a resolver problemas de SPOG y mientras los resuelvo voy a tratar de comentar cómo es el proceso para llegar a la estrategia y luego tratar de comentar también algunos tips a la hora de codearlos. Entonces lo que he estado haciendo últimamente es tratar de hacer los problemas que más usuarios han resuelto en ese orden. Entonces lo que hago es ir a problemas, luego que se ordenen por número de usuarios y como pueden ver hice los primeros 50, no me tomó mucho porque la gran mayoría eran fáciles. Tú puedes ver además cuál es la dificultad conceptual y de implementación. Por ejemplo, la mayoría de estos son fáciles, excepto algunos como este, por ejemplo, o como este, que son un poco más difíciles. El resto en general son más o menos fáciles. Hay algunos como este, por ejemplo, que son en el fondo triviales. Y ahora voy a pasar a la página 2 donde no los he hecho. Quizás hay un, claro, quizás hay un par hechos de problemas que hice anteriormente, pero sin en el fondo intentar hacer esta página. Entonces ahora voy tratando de avanzar aquí de uno en uno en los que no he hecho y mostrando un poco cómo los hago. Entonces vamos con este. Vamos con este y eh, adelante entonces. Primero voy a leer el enunciado. Ok, en realidad ni siquiera los leo enteros, es lo que usualmente hago, a menos que sea necesario. Según lo que estoy viendo, se trata de evaluar operaciones aritméticas. Bla, bla, bla. Dice que te dan una secuencia de clics apretados en una calculadora. Esto es bien importante, no hay presencia de operadores, lo que debería explicar harto el problema. Me dice que el long long en C++, que el lenguaje que voy a usar, debería estar bien. En ningún caso incluye divisiones por cero, eso es importante. Y en todos los resultados intermedios son no negativos. Ok. Entonces te dan la cantidad de cosas, de casos que serían 4, te dan esta oración y hay que decir cuánto vale. Debería ser entonces súper fácil porque en el fondo es 1 más 1, lo evalúo 2 por 2, me da 4 y así estas cosas. Así que debería ser llegar y codearlo con la salvedad de que sea long long. Ok, entonces voy a abrir Atom, que es donde estoy codeando. El código del problema es arith2. Aquí tengo mi carpeta donde voy a intentar hacer los primeros 200 problemas. Llevo como 50. Esto es mi template ya hecho, un snippet que creé en Atom para no tener que escribir estas macros y este inicio todo el tiempo. Y entonces hay un número t de casos test. Voy a leer, luego rep es mi macro para iterar, que en el fondo es un for. Voy a hacer por cada caso test. Por cada caso test voy a definir una respuesta que inicialmente es 0 y luego la voy a ir aumentando y finalmente la voy a imprimir. Ahora, si se fijan, yo debería leer número, operador, hasta leer el operador igual. Por lo tanto, debería leer siempre hasta que me encuentre con un operador igual. Entonces, si el operador es el operador igual, dejo de iterar. Luego, si se fijan como es 1 y 1, significa que en los casos
en los números pares voy a leer un número y en los impares un operador, porque esto es de la forma número, operador, etc. Entonces, para eso lo que voy a hacer es, entonces, tengo un número y un operador que en el fondo es un string, podría ser, bueno, que sea un char, es lo más razonable. Entonces aquí no es el string igual, sino el carácter igual. Ok, entonces para eso necesito llevar una cuenta en el fondo. Y luego si la cuenta es impar, entonces lo que leo es un operador. Si no, lo que leo es un número. El carácter parte siendo el carácter vacío y el número parte siendo 0. Simplemente para no tener riesgo de algún problema de inicialización. Y entonces el contador va a partir siendo evidentemente 0 y pronto parto leyendo un número, luego leo un operador y así. Y luego si leí un operador, entonces la, la respuesta es la respuesta. Voy a tener una función que opera la respuesta con el operador con el número. Eso debería hacerse cada vez que leo un número. Significa que en el fondo en cada paso impar, lo que significa, lo voy a escribir de manera simple, se puede escribir más corto, pero lo voy a escribir así, significa que cada vez que leo un número, voy a actualizar la respuesta, que es operar la respuesta según el operador con el número que acabo de leer. Por lo tanto voy a tener esta función que es de tipo long, que recibe los siguientes parámetros. Y luego esto debería ser bastante sencillo. Entonces, ¿qué casos tengo para operador? Pareciera que solo tengo más por menos, supongo. No, perdón. Ok, hay división como operador. Hay... Ok. Estoy tratando de buscar dónde aparecen los tipos de operadores que existen para este problema. Pareciera ser... Ok, voy a asumir que son más... La forma correcta de programar esto es con un switch, obviamente, pero lo voy a hacer así, simplemente porque es más fácil de codear y entonces, en este sentido, lo que es esto. Entonces aquí actualizamos la respuesta.
como todos estos casos son excluyentes, solo uno se va a ejecutar, así que ahí estaríamos. Solo hay un pequeño caso especial, que es que la primera vez que leemos un número, no tenemos antes ningún operador. Eso significa, eso significa que en el primer caso, en el fondo, leemos un número, mando a hacer la operación, pero el operador es vacío, no es ninguno de estos, y por lo tanto yo estaría retornando la respuesta, que sería vacío. Eh, por lo tanto, solo para añadir ese caso, voy a hacer que si el operador es vacío, entonces la respuesta es el número. Y con eso debería estar. Vamos a ver si esto compila. Y esto es ari2.cpp y lo voy a compilar en C++11. Ok, hay un par de errores. Ok, los warnings no me importan mucho, me importan los errores. Aquí dice que esperaba algo cuando declaré el char. Y aquí también me pareciera que esto del char vacío no existe como definición. Por lo tanto, voy a inventar algo, que es que el carácter va a partir siendo una letra A, por inventar cualquier cosa, y luego si es una letra A, significa que es la definición inicial. Estoy en ese caso, podría darme warnings también, pero compilar no me importan. No, de hecho, este sí me importa. Ok, corregí ese error. Parenticé bien la expresión. Y ahora voy a probar los ejemplos que tenían en internet. 1 más 1. 1 más 1 por 2 igual 29. 29 dividido 5 igual 103 por 3 por 5 igual 50 por 40 por 250 más 791 igual. Ok, esto se quedó pegado, lo que es obviamente un problema del código. Veamos por qué. Recibo un entero y lo leo, esto solamente lo voy a hacer de veces. Significa que me estoy quedando atrapado en el loop. Eso significa que realmente esto no está ocurriendo tal cual como yo lo esperaba. Veamos entonces por qué el loop parte siendo verdadero, claro. El loop parte siendo verdadero y si el operador que leo en algún momento es igual al operador igual, entonces termino. Y en los casos impares, bueno, estoy considerando siempre en realidad eso, cam no está aumentando, así que ahora debería funcionar. El problema era que no estaba aumentando la cuenta de tokens leídos. Voy ahora a copiar el caso. Y me da las respuestas que espero, que son 4 o 5. Así que voy a mandarlo. Veamos si tenemos suerte.
Veamos si tenemos suerte y esto funciona. Ok, problema aceptado. Vamos por el siguiente. Voy a tratar de hacer hoy día unos 3 quizá en este video para que no se haga tan largo. Entonces vamos al siguiente problema, que sería este de aquí. Ok. Entonces voy a leer primero el enunciado. Dice, tiene un tag que dice Dynamic Programming. Eso podría ser útil, al menos probablemente. Si no se me ocurre inmediatamente cuál es la solución, la voy a empezar a pensar desde el punto de vista de programación dinámica. Ok, entonces estoy leyendo el problema. Dice que en el fondo hay unos monstruos que te van a para pasar plata. Entonces un monstruo te va a pasar plata si, solamente si no recogiste plata del monstruo exactamente anterior. Y dice, para casarte con la princesa Fárida tienes que pasar por todos los monstruos y recolectar tantas monedas como puedas. Dado el número de monedas que cada monstruo tiene, calcula el máximo número de monedas que puedes colectar. Entonces básicamente tienes estos monstruos y tú en el fondo puedes elegir a qué monstruos pedirle monedas. El problema es que no le puedes pedir a todos monedas, porque uno solo te puede dar monedas si no le pediste al que viene justo antes. Entonces te dan el input, que es el número n de monstruos, supongo, y luego... No, perdón. Claro, primero te dan el número de casos test, y luego el número de monstruos, y luego las monedas que tiene cada monstruo. Luego hay que imprimir el número de caso, ok, y luego la respuesta. Entonces, por ejemplo, el primer caso hay 5 monstruos y dice que la respuesta es 9. Eso quiere decir, por ejemplo, que le puedo pedir al monstruo 1, luego al monstruo 3 y luego al monstruo 5. Eso suma 9 y en este caso le pido al monstruo 10 y no hay problema. Si se fijan, aquí no puedo obtener más que 9 pidiéndole al 1, al 3 y al 5, porque no le puedo pedir a dos monstruos consecutivos. Eso representa lo siguiente a nivel de decisión. Significa que yo o tomo el primer el primer monstruo y luego tengo que empezar desde el tercero porque eso no lo puedo tomar, o no lo tomo y luego continúo del segundo, lo que me da un algoritmo de programación dinámica. Lo voy a escribir primero la fórmula de recurrencia para que se entienda. Eso significa que lo mejor que yo puedo hacer hasta el monstruo i es igual a lo mejor que haya hecho hasta el monstruo i menos 1, o lo mejor que haya hecho hasta el monstruo i menos 2 más las monedas del monstruo i. Si se fijan, si agarro las monedas del anterior, entonces no puedo tomarlas de este. En cambio, si no agarro las del anterior, significa que hasta el anterior hice lo mejor posible, que es lo que representa f, es decir, que es lo mejor posible hasta el índice algo, más las monedas que tomo del monstruo actual. Espero que se entienda la fórmula recursiva, entonces voy a proceder a hacer el código, que debería ser bastante directo. El programa se llama Fárida. Entonces, leo el número de casos test, luego para cada caso voy a leer los valores. Fíjense que las monedas pueden ser hasta 10 a la 9, por lo tanto la respuesta habría que guardarla en un long. Entonces voy a leer n, que es el número de monstruos,
Y luego tengo un vector de enteros que le voy a llamar simplemente m por monedas, que es de tamaño n. Y luego en realidad va a ser un vector de enteros de 64 bits. Entonces luego voy a leer la cantidad de monedas que tiene cada uno de los monstruos. Y lo que voy a hacer ahora es el algoritmo de programación dinámica. Por lo tanto tengo una función que tiene hasta lo más 10 a la 4. Voy a poner 10 a la 4 más 5, simplemente por estar seguro. Luego lo que voy a hacer es que esto no necesito declararlo cada vez, sino que puede ir aquí. Bueno, lo que sí necesito es limpiarlo. Eso quiere decir que en principio lo mejor que puedo hacer es nada, y luego voy a construir la respuesta, que es que claro, y luego lo que había dicho, que es f-1, ese necesariamente existe porque existe el otro. Luego si tan solo existe el anterior, entonces f de i va a ser lo mejor que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer es, perdón, esto es i y esto es i también. Y entonces lo mejor que puedo hacer es tomar el anterior o solo tomar las monedas que tengo aquí. Si no, este es el caso general que habíamos descrito, que en realidad es ese. Así que, si no, perdón, el caso es cuando i vale 0. En ese caso, f de i es simplemente igual a m de i. Ok. La respuesta entonces debería ser f de n-1, que es lo mejor que puedo hacer hasta el final. Ok, esto debería ser el código. Al menos compila. Ok, me da 9, y en este caso me da 10, pareciera funcionar, así que lo vamos a mandar. Primero voy a imprimir lo que me falta del output, que es caso, el número del caso, 2 puntos y un espacio. Entonces, un espacio, luego el número de caso, que es p más 1, porque parten de 1, y primero la palabra case espacio. Corroboro que sea exactamente eso.
Ok, pareciera estar bien. Entonces vamos a submitear a ver qué resultado obtenemos. Como se fijan, estos problemas de programación dinámica se pueden hacer muy simples. Yo antes elegí hacerlos recursivos y en general me tardaba más. Ahora los trato de hacer iterativos y cuando no fallan, en general no tarda poco. Creo que el problema puede tener que ver con el tema de los longs, así que lo voy a revisar enseguida. Entonces, esto de aquí debería ser así. Si no, ese tipo puede ganar. Luego, f de n-1, eso está bien. Luego, si llevo al menos 2, entonces es lo mejor que haya podido hacer, más las monedas que tengo ahora o la anterior, eso es correcto. M de I es un vector de enteros largos, eso me parece bien. Claro, la respuesta no puede pasarse de un long porque en el peor caso todos son 10 a la 9 y por lo tanto la respuesta es 10 a la 9 por n dividido en 2 porque solo puedes tomar los índices pares y eso te da en el fondo un 10 a la 9 por el máximo n que es 10 a la 4 partido en 2 te da 10 a la 3. Así que no debería poder pasarse, quizás ese haya sido el error. Esto es 10 a la 4, voy a corroborarlo. 10 a la 2, 3 y 4. Ok. Voy a revisar los comentarios si hay algo, extraño en el enunciado. Ok. Si n es 0, creo que no debería tener ningún problema. No, si n es 0 sí voy a tener un problema. Y es que voy a imprimir 1, así que si n es 0 voy a imprimir eso y luego voy a pasar inmediatamente al siguiente caso. Ok, probablemente fue eso. Aceptado. Vamos a hacer otro problema más. El siguiente es este. Vamos a completar los primeros 5. Este pareciera que puede ser más difícil. Así que leamos. Acabas de recibir un nuevo billete, digamos, o puede ser ticket, lo que sea. Así, una nueva cuenta en este caso, una nueva cuenta que no puedes pagar por falta de dinero. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que eso pasa y ahora decides investigar la causa de tu constante escasez monetaria. La razón es bastante obvia. The lion's share of your money. Bueno,
No entiendo bien qué significa esto, pero dice que en el fondo compartir tu moneda rutinariamente desaparece en la entrada de las localidades de fiestas. No entiendo bien cuál es el sentido del mensaje, pero en fin, no importa. Bla, bla, ok, estas frases son importantes en estos planes de optimización. Dice, introduces un límite para tu presupuesto de fiestas y tratas de obtener la mayor cantidad de diversión posible con miras a este límite. Entonces, eh, te preocupas de antemano de el costo de la entrada de cada fiesta y estimas cuánta diversión va a tener adentro. Entonces, ¿cómo eliges las fiestas que te dan la mayor diversión y no exceden tu presupuesto? Ok, entonces el problema de la mochila, porque en el fondo tengo una capacidad, que es mi capacidad en este caso monetaria, y tengo que maximizar una suma de valores, que es la de las diversiones. Entonces dice, veamos si hay algo diferente. La primera línea del input especifica tu presupuesto y el número de fiestas. Las siguientes en líneas contienen dos números cada una. El primer número indica el costo de la entrada y el segundo indica la cantidad de diversión. Tu presupuesto no va a exceder 500 y va a haber al máximo 100 fiestas. Todos los números van a estar separados por una línea simple. Hay varios casos test, pero si te dan 0, 0 se acaba. Ok. Lo que te hacen imprimir entonces es ambas cosas. Es la suma de las de costo de entradas y la suma de la diversión total. Entonces, en este, por ejemplo, claro, dice que puedes tener 26 de diversión gastándote 49. 9, 18 más 8, yo creo que este 9 es el mejor de los 9 y luego los mejores. El segundo mejor 9 es este y el mejor 8 es ese. Yo creo que la respuesta es 16 más 18, lo que da un total de 34. 34 más ese 8 te da un total de 49 y eso suma 26. Ok, entonces claro, es el problema de la mochila de toda la vida con el nombre de Party. Entonces, en while true leemos dos cosas, el presupuesto y n si ambos son 0. Entonces termino, voy a ver al tiro si n puede ser 0. Ok, supongo, aunque no lo dicen, que hay que en el fondo gastar la menor cantidad de plata dado el máximo, eso quiere, o no. De una solución óptima, o sea, me imagino que puede ser cualquiera, entonces no hay problema. Eso quiere decir que entre todas las soluciones que respetan el presupuesto y alcanzan
el óptimo no tenemos que elegir aquella de presupuesto más bajo, lo que no es demasiado complicado, pero habría que codearlo a mano. Entonces, bueno, lo que voy a codear es simplemente esto. Los valores son bajos, así que no necesito long. Voy a declarar un vector tamaño de tamaño n, luego lo voy a leer. Una vez después de que lo leo, tengo que construir la respuesta, que es lo mejor que puedo hacer con los primeros n-1 objetos y con un presupuesto total de b, y imprimir esa respuesta. Entonces esa es mi función, y como pueden, lo voy a escribir aquí como comentario cuando estoy mirando el objeto y con un presupuesto p, lo mejor que puedo hacer es lo mejor que puedo hacer para tener eso son lo mejor que puedo haber hecho con todos los anteriores, y ese mismo presupuesto P, o quizás comprar ese, y entonces es lo mejor que puedo hacer con los anteriores comprando este, lo que significa que tengo un presupuesto de P menos el coste de I. Eso es básicamente la de P, es bastante sencilla. Entonces es el máximo entre esto y esto más el valor de I. Ahora la entrada lo que te dan es ¿en qué orden? Dice que te dan el costo y luego el valor. Ok, entonces te da el costo y luego el valor, y por lo tanto tengo el valor y luego también tengo el costo. Entonces esta es la función de dp, y por lo tanto tengo de IAN y de PAB, que es el máximo presupuesto. En realidad aquí es B más 1, porque quiero llegar al presupuesto, y por lo tanto tengo esta matriz que es f de los posibles n, que son 100, pongo 105 o siempre un poco más solo por si acaso, y 505, que es el máximo para el presupuesto, y siempre limpio, lo que quiere decir que reseteo esta matriz, y entonces luego completo la matriz, lo que quiere decir que si I es 0, eso quiere decir qué es lo que puedo hacer con el si en realidad la primera fila la puedo llenar separadamente, así que voy a asumir que I es mayor o igual que 1, por lo tanto los I menos 1 existen como índices. Entonces, si el costo de este objeto
es mayor que el presupuesto en el que estoy pensando, entonces lo mejor que puedo hacer aquí es lo mejor que podía hacer antes, no sé cuánto sea. Si no, fíjense que eso en el fondo me asegura que este índice de aquí es positivo. Siempre cuando hagan una TP, asegúrense que sus condiciones garantizan que todos los accesos son a índices que existen. Entonces, la respuesta es que f de p es igual a la función que escribimos, que dice que es f de i menos 1 en peso, quiere decir que no tomo el actual, o que tomo el actual y por lo tanto el presupuesto se reduce, pero gano el valor del actual. Eso debiese ser. Ahora, para la primera fila, eso significa que para cada presupuesto posible, si el costo del primer objeto, en realidad lo voy a hacer directamente, eso quiere decir que objeto C y en un presupuesto P va a ser igual al operador ternario, donde lo único que me interesa es si el costo del primer objeto supera el presupuesto P que estoy pensando. Si lo supera, entonces lo mejor que puedo hacer es no comprarlo y por lo tanto la mejor respuesta es 0. Si no lo supera, lo mejor que puedo hacer hasta ahí es de hecho comprarlo, donde la respuesta entonces sería esa. Entonces con eso deberíamos estar. Veamos que obtengamos las respuestas deseadas, que deberían ser solo 26 y 32. Luego voy a imprimir 26 y 32. Ok, me queda imprimir el presupuesto. Por lo tanto, la respuesta no es solo esto, sino ver en el fondo un presupuesto tal que yo pueda generar eso. Por lo tanto, si la función para todos y ese presupuesto es igual que la función que el óptimo total, significa que a partir de ese valor se puede hacer y por lo tanto imprimo primero el presupuesto, que en este caso sería P, y luego el valor, que sería F de n-1 y P. Ok, si se fijan cometí un error, se imprime 49.26, que es el primer resultado, y luego el siguiente, y luego 48 y se imprime lo siguiente. Lo que me falta es que la primera vez que eso pasa, imprimo y corto, y ahora sí debería imprimirse los resultados, claro, 49.26, 48.32. Ok, creo que no debería haber problemas. Programamos la fórmula con programación dinámica. Ok, debería ser tan solo eso.
Espero no llevarme una sorpresa, pero podría ser. Copio el código entonces. Lo pego aquí y enviamos. Ok, aceptado. En realidad este video era solo para probar ese formato, así que eso lo voy a dejar hasta aquí. Si queda bien, lo más probable es que haga otro resolviendo más problemas. De hecho, me gustaría ir haciendo videos hasta completar los 200, que fue lo que se me ocurrió inicialmente hacer los primeros 200 problemas más resueltos de esto. Entonces, hasta aquí lo dejamos.